Radio Lab Chile, una radio que emprende. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola amigos emprendedores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta edición especial en Radio Lab Chile, en donde vamos a tener un invitado que nos va a orientar, nos va a contar de qué manera podemos postular a los fondos concursables. Sabemos que ya se van a abrir las postulaciones, tanto en Corfo como en Cercotec, así que tenemos una información súper importante para todos ustedes que quieran, obviamente, participar y ganarse estos fondos que son tan bien recibidos. Hoy estoy a mi izquierda junto a Marcos Vera, que nos viene a acompañar el día de hoy desde Temuco. Él, tiene una consultora en donde apoya a muchos emprendedores para que puedan postular, por supuesto, y ganarse estos fondos. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien y muy agradecido por la invitación, Andrés. Aquí hicimos un contacto entre los otros amigos emprendedores también y súper entusiasmado de poder contarles en el fondo de algunos fondos a los que se puede postular. Yo llevo 13 años ya en esto, he emprendido también con otros negocios, o sea, he sido también beneficiario de estos mismos fondos, entonces siempre hay muchas dudas, se hablan muchas cosas, sobre todo en redes sociales, entonces la idea es aportar información y sobre todo algunos tips para que si ustedes van a postular tengan las mejores posibilidades de adjudicar finalmente. Perfecto, maravilloso. Bueno, y también a mi derecha me acompaña Andrés González, también contador auditor, contador auditor, también representante de grandes empresas como ADN Consultores, ADN Auditores y también Conta 3B, que también es la contabilidad para los emprendedores, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bien, compadre. Bueno, la idea es que tengamos este espacio de conversación, que nos puedas contar tu experiencia, Marco, obviamente los tips y todos estos secretillos que podemos tener en el fondo para poder tener una buena postulación. Y toda la gente que se va a conectar en este momento con nuestra señal, también los invitamos a que participen, que nos escriban. Si tienen dudas, consultas, este es el momento que podamos aprovechar para poder, obviamente, aprender mucho más de este mundo, que la verdad para mí es nuevo también. Así que cuéntanos un poquito, bien, los fondos, si un emprendedor... ¿Cómo puede identificar a qué fondo tiene que acceder? ¿Cuál es el primer paso para que el emprendedor pueda saber a qué fondo debe postular, por ejemplo? Bueno, en realidad, Andrés, por lo que tú estás partiendo es justamente por lo que uno debiera partir como emprendedor. La verdad es que donde uno detecta más errores y eventualmente pérdida de tiempo, porque finalmente postular a un fondo implica leer bases, eventualmente ir a capacitaciones para aprender y todo, pero muchas veces uno parte de la base de que uno como emprendedor pudiera postular a cualquier cosa. Yo tengo una consultora que nos dedicamos mucho a asesorar postulaciones a financiamiento y en muchos de los contactos la primera cosa que nos dicen, mira, es que yo quiero postular un Corfo. Esa es como la definición, un Corfo. Un Corfo. Corfo es una institución que debe tener más de 100 de instrumentos de financiamiento divididos en 5 gerencias y de las cuales la verdad es que la gran mayoría de los instrumentos ni siquiera son para emprendedores o empresas. Entonces, pensar en un Corfo es algo que no lo tienen por qué saber las personas y en realidad uno está ahí para ayudarlos, pero uno podría estar más perdido que eso. ¿Ya? Porque Corfo tiene un mandato que tiene que ver con la difusión del emprendimiento y la innovación, con mejorar tasas de innovación, con un montón de cosas que no necesariamente son pasarle lucas a una empresa para que individualmente mejore su gestión mediante la compra de equipamiento, construcción de infraestructura o inversión en publicidad. No se dedican a eso, salvo en un par de instrumentos. Y adicionalmente, Corfo, los instrumentos que tiene, por ejemplo, de la gerencia de emprendimiento, es los que llamamos que son para superemprendimientos, es decir, emprendimiento innovador, escalable y con alto potencial de crecimiento. O sea, se deben cumplir estas tres características. Y si tú analizas, la mayoría de los emprendimientos en Chile son más de lo mismo. Es uno muy parecido al de al lado. No significa que sean malos emprendimientos, no significa que les vaya a ir mal, pero no nos engañemos, no cumplen con esas características que apoyan estos instrumentos. Entonces, y según tu experiencia, por ejemplo, hay muchos fondos que, por ejemplo, no son entregados por lo mismo porque no existe esta innovación. Los fondos sí se entregan. Lo que pasa es que postulan, por ejemplo, Semilla Corfo, postulan 3.500, 4.000 al año. Esa es la estadística de postulación para que ganen 60. Pero estoy absolutamente seguro, habiendo sido incluso evaluador del fondo en 3 convocatorias, 3 años diferentes, hace un par de años, que en realidad la mayoría de esas postulaciones ni siquiera debería haberse hecho.
Ejemplo sencillo. A mí me tocaba realmente evaluar uno que decía construcción de cabañas. Ya, ¿qué tiene de innovación eso? Prácticamente nada. Y aquí estamos pidiendo alto grado de innovación. ¿Qué tiene de escalabilidad en términos de que sea un negocio que pueda explotar, que pueda vender en el resto del mundo, y que sea una plataforma que eventualmente te permita prestar servicio y escalarlo globalmente? Y en este caso, como emprendedores que tengan que, por ejemplo, que quieren hacer cabaña, ¿a qué puede postular entonces? Es que ahí está el tema. Lo primero es que tú tienes que establecer si tú tienes un emprendimiento tradicional o tienes un emprendimiento innovador con alto potencial de crecimiento. O Tienes sea, que hacer ahí hacemos primero la diferenciación. Exactamente. Cuando ya partes con eso, ya partimos bien. Perfecto. Y cuando en la mayoría de los casos te vas a dar cuenta que tu emprendimiento puede ser innovador, pero lo más probable es que no cumpla con estos criterios de escalabilidad y alto potencial de crecimiento, no porque tú seas penca como emprendedor, eso hay que entenderlo. Hay gente que se ofende igual con esto. No, es porque simplemente se te ocurrió un negocio como a la gran mayoría de la gente, que es bueno, pero no tiene estas otras características y no tiene por qué tenerlas. Y no significa que te vaya a ir mal con eso. Y ahí tú puedes postular a los instrumentos de la institución que se llama Cercotec. Ya, perfecto. Cercotec, algunos dicen, no, pero es que pasa poquita plata y todo. Sí, pero eventualmente pero igual también es va una ayuda. con tu emprendimiento también, y con tu idea. Cuando tú vas a emprender y tú no tienes inicio de actividad en primera categoría, que sería como el único requisito de base, además de no tener deudas tributarias ni no tener deudas laborales, tú puedes postular un instrumento que se llama Capital Semilla y te pasan 3,5 millones para invertir principalmente en equipamiento e infraestructura. Cercotec, Capital Semilla. Después, cuando tú ya tienes la empresa, supongamos que tú ya tienes tu empresa creada, vas a poder postular un fondo que se llama Crece. Que es de 6 millones y que es para una empresa que ya está constituida y que ya tiene ventas. ¿Ya? Y también las inversiones principalmente van a ser en equipamiento e infraestructura. Igual se puede invertir en algunas cosas más, pero a Cercotec le interesa mucho la capacidad productiva, o sea, que tú te quedes con mayores capacidades para prestar mejor tus productos y servicios y adicionalmente que seas más competitivo. Y esos concursos abren normalmente en casi todas las regiones, es uno al año. Una vez al año. Uno al año, y normalmente abren entre marzo y abril de cada año. ¿Ya? De hecho, Cercotec a fines de febrero normalmente lanza las fechas, ¿ya? O la primera semana de marzo, las lanza en febrero cuando ya lo van a lanzar muy temprano en marzo, y si no, se demora un poquito más, y la primera y segunda semana de marzo ya está el calendario, digamos. Ya, pero perfecto. hay que estar muy atento porque como es un solo concurso, si no postulaste ya te vas a pasar al siguiente año, y adicionalmente la ventana de postulación, o sea, el periodo de postulación son solamente 30 días y a veces un poquito menos. Entonces hay que estar muy atento. Ojalá ya hay que haber buscado quizás información de los procesos anteriores en la página de Cercotec, www.cercotec.cl. Si bien en esta fecha tú no vas a encontrar información de los concursos que eran en marzo, porque no están todavía, puedes encontrar la información de los concursos anteriores y están las bases de concursos anteriores. Eso. En nuestra experiencia en Alpha Consulting, que llevamos 13 años haciendo esto, la verdad que los concursos no varían mucho de un año a otro. Por tanto, leerte las bases de, entonces, si vas a postular en Metropolitana, acá en Santiago, leerte las bases del Capital Semilla Metropolitana o del Crece Metropolitana, te va a servir mucho y va a ser idéntico a lo que vas a poder ver en marzo. Entonces ahí puedes ver si cumples con los requisitos, qué te falta, formatos de postulación, etc. ¿Y es muy engorroso para gente que nunca se ha metido a ver esta? La verdad es que no, porque plataforma? Primero se hace en línea, no hay papel. ¿Ya? Segundo, tienes que crear un registro que son tus puros datos personales primero, que en el fondo es como para crearse en la plataforma. Después de eso, y aquí vienen un poco más los tips, pensando en Cercotec, tanto Capital Semilla como el Crece Cercotec, el formato de postulación es prácticamente el mismo. Ya, perfecto. Ya. Y está basado en la metodología Canvas, que me imagino que igual ustedes la han escuchado, y los emprendedores que nos están viendo, si no conocen la metodología Canvas de modelos de negocio, tienen que estudiarlo al tiro. Googlearlo, ¿ya? Porque hoy día el formulario de postulación de Cercotec está basado en esta metodología. Y también hay algunos incluso concursos de Corfo de otras instituciones que igual tienen ese mismo formato. Ya. De hecho, son los 9 bloques y se acaba el formulario. ¿Ya? Sí, porque antiguamente era un poco más engorroso. Sí, yo postulé hace muchos años y me acuerdo que una cuestión que tenía como 60. Mira, era más largo y era más largo y un poquito más desordenado. Era menos estructurado que ahora. Me decía que era como psicológico, como que te preguntaban así como,
la misma pregunta de 5 formas diferentes en el transcurso de... Sí, era como, y uno- ¿estoy y loco uno- yo? ¿O no? y uno no sabía cómo iba a responder y todo. No, Exacto. ahora está mucho más estructurado, está basado en esta metodología y eso hace que sea muy ordenado. La metodología Canvas plantea que tú tienes que tener claro quiénes son tus clientes, cuál es tu oferta, o sea, qué es lo que tú vendes, cómo vas a llegar a esos clientes, cómo los vas a fidelizar, cuáles son tus costos, que puede tener más que ver con el tema, o sea, cómo vas a generar tus ingresos, que tiene que ver con el tema contable. Al otro lado, cuáles son tus recursos clave, actividades, con quiénes van a generar alianzas y finalmente tus costos. Sí. Y que son cosas que uno debiera tener claras O sea, si vas a emprender un negocio. exacto. Y más Al aún, final si es como postulas al eso. Crece y ya estás emprendiendo un negocio, son cosas que ya debieras saber. Estar haciendo. O sea, y claro, y cómo las inversiones también de nuevas van a impactar a cada uno de esos De bloques esa área. constructivos. Ya, entiendo perfectamente. Entonces ya, vamos recapitulando en el fondo para ordenar ya. Lo primero, diferenciar Emprendimiento los fondos de emprendimiento Cercotec, eso, emprendimiento Tradicional si es versus tradicional, emprendimiento innovador. Innovador, ya. Claro. Si es innovador, se va para Corfo, si es tradicional, Y de ahí podemos hablar de algunos instrumentos de Corfo igual. Y si es tradicional, Cercotec. Cercotec es la primera opción. Exacto, Ya, perfecto. de todas maneras. Y bueno, adicionalmente, integrante de la postulación, desde el año pasado, Cercotec incorporó ahora un video. Ya. Hay que grabar un video donde tiene que aparecer el emprendedor. Como un pitch, así como... Un pitch, ¿Ya? exactamente, un discurso de tipo de elevador. Oye, súper importante eso, ¿no? Pero más simple, porque en realidad aquí lo que te están pidiendo es que aparezca el emprendedor ¿Ya? simplemente frente a la cámara. Lo que te quieren ver en el fondo como emprendedor y que estás convencido de lo Que que, no estás, eres un bot. de lo que estás haciendo, claro. Y donde es bien sencillo. Hay una pauta en las bases, ya esto es súper importante, léanse muy bien las bases y los criterios de evaluación están en las bases, por tanto tú podrías intencionar tu postulación cumpliendo al máximo lo que está en las bases para obtener los máximos puntajes, eso se puede hacer. Ya. Y en las bases está también la estructura del video, donde te dice básicamente que te tienes que presentar, que tienes que comentar cuál es el problema que tienes y cómo lo vas a resolver, y de paso ir comentando también quiénes son tus clientes y en qué vas a invertir los recursos. No es más que eso y no más de 90 segundos, porque la plataforma hoy día tiene un contador de segundos y si son 91 te deja Quédate subirlo. fuera. Mira. No, te Ah, deja te deja subir subirlo. el video. Claro, ahí tenés que cortarlo, hacerlo de nuevo. Ya. En algunos casos es fácil, pero en algunos casos uno ve, hay gente que grabó un video de 3 minutos. ¿Cómo cortáis un video de 3 minutos Sí, para que pues. quede 90 segundos? Lo cortáis por la mitad y lo mataste. Sí, pues, No se perdió puede, todo el se- contenido de lo que estaba diciendo. Así es. Oye, Andrés Dígame. González, Mire. tú que eres contador, auditor. Bueno, ¿has postulado alguna vez algún fondo? No, ¿Has postulado? soy el ser más paquero ¿Por del qué? mundo. ¿Por qué no has postulado principalmente? Porque tenía ese mito que era mucha hoja, mucho rellenar y ya con todos los formularios que se hacen en contabilidad y Ya llenar no más quieres ser más de formularios, papeles. no, la verdad es que nunca me he metido. Ahora me nació La inquietud. la inquietud por unos proyectos en especial que tenemos que tienen que ver con software, pero sí, ahora está muy bueno. Y en este caso, ¿tú lo percibes así de mucho emprendedor que por temor al desconocimiento o de no saber hacerlo, en el fondo se está perdiendo esta oportunidad en el fondo de ganar estos fondos, pues, ¿no? En el fondo. En el fondo, Claro, mira, yo no diría hoy día que hay un tema de no postulaciones. O sea, antiguamente se le criticaba a los organismos de fomento productivo que eran malos en la difusión. Yo, en lo personal, y estando muy metido en el tema, yo creo que hoy día no es así. Hoy día los tipos hacen la pega bien y tampoco pueden hacerla mucho más allá porque hoy día ya están copando probablemente las metas que tienen respecto de lo que es razonable la cantidad de gente que debiera postular. El asunto es sí que hay mucha gente que pierde el tiempo postulando porque no se lee las bases y porque postula de una manera muy torpe. ¿Ya? Ya, Es decir, perfecto. lo hace, se mete a la página y empieza a rellenar sin haberse preparado nada. Lo primero que tú tienes que hacer es leerte las bases. Primera cosa. También lo mismo que conversábamos antes. Ver si realmente yo califico o no para el fondo al que voy a postular. A mí me llamó harto la atención, yo estuve en la charla que Andrés dio en MyDesk el viernes Ya. y bueno, y fue base de la charla que dimos nosotros al otro día. No puede ser posible que un emprendedor no sepa cuánto vendió el mes pasado, no puede ser posible que un emprendedor no sepa los costos y ahí Y eso se ve mucho, tú que soy contador lo veis Sí. mucho, ¿no? Demasiado. Bueno, a ver, me preguntaban cómo hacer en algún momento para que un contador no te joda. Tú tenés que mantener tus números. Tú tienes que La igual ser tu contabilidad- contador, pues eso Sí. es un proceso tributario aparte, pues, Lo que ¿no? pasa es que al final lo que hace el contador es cambiarlo de idioma.
pero tus números están ahí, po. Es un Siempre traductor. estuvieron ahí, tú sabes cuánto vendiste, tú sabes cuánto te costó y desde ahí sabes si tu negocio es crecible o no. Es posible hacerlo crecer. Entonces, sí, ahí tiene que haber una responsabilidad de los emprendedores que estamos delegando muchas cosas. Claro, en ya el le lado. todo el contador y me olvido y Sí. al final no tenéis control. O sea, po. para nosotros es regular, por ejemplo, consultas que nos hacen en Alpha Consulting, cuando nosotros nos hacemos cargo de una postulación, nosotros tenemos que preguntarle algunas cosas al emprendedor, como que, por ejemplo, yo no tengo acceso a si una persona tiene o una empresa tiene deuda tributaria o no. Eso tengo que preguntarle. Y tengo que confiar en lo que me dice y tengo que decirle que si tiene dudas, saque un certificado de Obvio. deuda fiscal en la página de tesorería. Pero no lo puedo sacar yo porque es información personal. Lo mismo una deuda laboral que tiene que ver con antecedentes laborales y previsionales que se saca en la dirección del trabajo, igual se saca en línea. Y también la pregunta ahí es si tiene venta y cuánto vende. Y ahí me encuentro regularmente, porque yo veo esas conversaciones comerciales, de que hay gente que me dice directamente, no, es que eso lo va en contador. Y le tengo que preguntar al contador cuánto yo vendo. En mi labor comercial, Vale. digamos, yo no puedo criticar eso, no puedo ir sí, a decirle a no. la persona irme encima y retarlo, no corresponde. Pero en mi labor ya hoy día más de emprendedor, donde estoy dando una charla como el contexto de ahora, como la que di el otro día, yo ahí sí puedo decirle a un emprendedor, de un emprendedor a otro, mirándolo a los ojos, decirle, oye, tú eres idiota, que no, ¿cómo no vas a saber cuánto tú estás vendiendo? Si finalmente eso es un suicidio. Obvio. Preocúpate de eso y déjate de hacer otras cosas del día a día. Y por último, si no tenías idea, tómate un cursito de contabilidad que incluso son hasta gratis en la página del No, y Sense. puede encontrar exactamente. No, y en Sense es gratis, más encima. Mira. O sea, si no quisieras pagar, en sense.cl, Por último. para emprendedores hay cursos gratuitos de todo De tipo, todo. entre ellos contabilidad, o sea, Mira. súper accesible. Y si queréis pagar, igualmente hay opciones súper atractivas. O acércate donde un grupo de contadores como puede ser ADN o Conta 3B y en el fondo tener una entrevista y que te capaciten, pero empodérate de tu contabilidad porque hay un criterio en estos fondos. Por ejemplo, las postulaciones de Cercotec, que viene en la entrevista, que es como la tercera etapa. Cuando pasaste la etapa viene una entrevista. Ya. Y en esa entrevista hay un criterio que se llama, no recuerdo cómo se llama exactamente, para no pecar de no decirlo exacto, pero se llama como conocimiento del negocio. Ah, ¿qué tan Y, involucraste con el negocio? Y, ¿no? y es amplio. Claro, es amplio. pues Entonces tenés que yo- saber todas las entonces, áreas, porque si al yo final soy- tú soy el postulante. Po. Entonces, si yo soy el evaluador y está postulando, por ejemplo, Andrés, y yo como conocimiento del negocio le pregunto, oiga, ¿usted cuánto vende? ¿Cuánto vende? Y si Claro. usted no sabe cuánto vende, Ta. o se pega un carril, porque yo además tengo su carpeta tributaria, Sabes porque todo, es po. integrante de la postulación, por tanto yo sí sé cuánto vende porque lo tengo. El evaluador tiene también hoy día el mandato de tratar muy bien al postulante, y eso está bien. Entonces, si tú, perdona la palabra, si la estás cagando, Ajá. no te lo va a decir, te va a sonreír No, igual obvio, sí, y todo. todo el rato. Pero si tú le dijiste que vendiste 1 millón y vendiste 5, claramente el tipo va a decir, No hay chuta, incongruencia ahí. piénselo desde el otro lado. Si yo soy un evaluador mandatado por una empresa consultora que trabaja con Cercotec, que está pensando en que tiene que recomendar o no a alguien para que le entreguen fondos y esa persona ni siquiera tiene control financiero de su propio negocio, ¿ustedes recomendarían que esa persona le pase plata a alguien? No. Ni siquiera a un fondo Es plata concursable. perdida, en el fondo. A eso voy. Entonces, uno tiene que prepararse y empoderarse del negocio. O sea, son varias cosas que intervienen en que finalmente uno adjudique o no los fondos. Lo ¿Cuál es- otro, disculpa, ¿cuáles son los procesos en el fondo entonces cuando el emprendedor se va a enfrentar al momento de postular a cualquiera de los dos tipos de... primero la de entidades? la postulación se hace en línea y si pasas la primera etapa, después se van a leer tu proyecto. Recién ahí, porque ese es un diagnóstico. Después se lee tu proyecto. Después pasas a una entrevista, ya sea en el CRECE o en el Semilla de Cercotec, y finalmente termina el proceso normalmente con un comité donde se decide por ranking de postulaciones. O sea, esto no es mágico, es un ranking. Algunos dicen, no, es que está todo arreglado, eso es mentira. Ya el tema de las postulaciones están arregladas, eso no es real. De hecho, ustedes le pueden pedir después el ranking a Cercotec y Cercotec te va a mostrar que hay postulación que tiene... Cada proceso tuvo un puntaje, esos puntajes se sumaron y finalmente eso resultó en un ranking de adjudicación donde los primeros del ranking van a adjudicar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Así de sencillo. Perfecto. No es más complejo que eso. Entonces, en cada etapa que tú vas pasando, tienes que ir sumando puntaje, tienes que pasarla con buen puntaje. Si tu puntaje fue muy, muy, muy malo en una etapa, por ejemplo en la primera, que es como el corte duro, ni siquiera vas a pasar a la No, claro, siguiente. exacto. Lo otro que es súper importante, antes de que se me olvide decirlo, se mide mucho la actitud emprendedora. Tú tienes que estar súper seguro de lo que estás diciendo.
sobre todo en la línea de emprendimiento, en la línea donde tú todavía no tienes negocio. Porque en esa línea es donde yo no sé realmente cómo se va a comportar la empresa. En el caso, si tú postularas a un Crece, yo por último voy a tener tus IVA. Entonces yo voy a saber más o menos, mira, este tipo ya tiene tantos años. Claro, tiene una tendencia. Claro, exactamente. Entonces, ya de fondo ya tengo algún parámetro para decir si te creo o no te creo lo que Exacto. me estás diciendo. Pero un emprendedor que todavía no tiene nada, Porque puede postular un emprendedor sin tener nada. sin tener nada. Solamente la idea. Solamente la idea, justamente. Entonces, Mira. ese emprendedor en que yo me baso es el puro discurso. Mira. O sea, son las puras ganas, o no. Porque si yo veo que el tipo está medio dormido, le hago un par de preguntas y lo aprieto un poco y se me desanima, cosa que ocurre en la entrevista, yo inmediatamente digo, no, pues este tipo no le puedo pasar plata porque no tiene perseverancia, no tiene O sea resiliencia. que es súper bueno tener claro que la persona que postula, Tienes que ir a venderlo. tenéis que saber venderlo primero que todo. Y además de eso, tenéis que creértelo. Y además de eso, tenéis que llenar bien el formulario para poder postular. Claro, son varios parámetros, O sea que justamente. es el formulario y la actitud. El formulario primero, porque si no, no vas a pasar ni la primera No te etapa, digo, exacto. pero después en la entrevista, Tienes que quedarte sobre todo en el todo, caso sí. del Semilla, es la pura actitud. De hecho, incluso pueden pasar cosas que no debieran pasar, pero pasan, de que el emprendedor quizás no tiene idea del negocio y en la Ya. entrevista son puros carriles, pero estaba tan convencido y el evaluador no tiene pasando. tampoco con quién contrastarlo. Claro, porque es una idea. Porque una- exactamente, tiene que Mira. aquí vas de buena fe, entonces yo como evaluador no voy a ir desconociendo lo que tú me estás diciendo no vaya a ser verdad si no, además no tengo ni siquiera ningún dato, yo te tengo que creer y si yo te veo súper convencido, lo primero que tú me vas a proyectar a mí es que si tú después sales a vender tu producto a la calle y si lo haces como me lo estás vendiendo a mí, te va a ir Te da bien. tiempo, obvio. Pero al revés, si lo haces súper derrotado, yo digo, puta, este tipo después no le van a comprar nada y va a perder la plata. Hay un error que sea muy, muy, muy común que lo hayas visto en estos 13 años de experiencia en En Alfa? los de Cercotec, no tanto. En los de Corfo, si quieren nos pasamos a esa parte, lo que ya supongamos que tienes un emprendimiento innovador con alto potencial de crecimiento, en los de Corfo es justamente no tenerlo. Postular con un emprendimiento tradicional a un instrumento de Corfo. Ah, ya, ese es el error Porque principal. es que Ya. ahí ya no hay nada que hacer porque significa que Te no, autoeliminas. no entendiste nada, o sea, no entendiste, entiendes qué es no Corfo. entendiste el objetivo del concurso, no te leíste las bases. Aparte de eso, incluso normalmente cuando tú tienes emprendimiento tradicional, las lucas las quieres para equipamiento de infraestructura. Y esos Sí. fondos no financian equipamiento de Porque infraestructura. la gente, por ejemplo, piensa eso, dice, Corfo, no, me vendrá un Corfo porque son más lucas, po. Claro. Porque esa es la percepción, po. O sea, Claro, ¿de qué voy a postular? pero no funciona así, porque Corfo hoy día, claro, efectivamente tiene instrumentos de hartas lucas, pero esos instrumentos son para emprendimiento innovador con alto potencial de crecimiento, en términos de que incluso lo vas a tener que internacionalizar, entonces no son muchas lucas, son poquitas lucas respecto de la envergadura del proyecto. del proyecto, Claro. y después tiene también instrumentos de muchas lucas en sugerencia de innovación, que es para desarrollar proyectos de innovación tecnológica, donde vas a hacer un prototipo de una tecnología súper compleja, con alto riesgo, entonces de nuevo, o sea, te pasan 60 millones, sí, pero el proyecto total quizás cuesta 300. Entonces, Ya. no es que te estén pasando muchas lucas, es proporcional a. En cambio, si hay un emprendimiento tradicional, por ejemplo, que puede ser una muy buena idea como ponerse con un food truck, yo le pongo 3 millones y medio y ese emprendimiento Funciona. efectivamente, claro, lo hago Funciona funcionar. con 3 Más palos. unas lucas que le pone el emprendedor. Pero si yo a un prototipo de un superalimento le pongo 60 millones, me quedo probablemente Corto, súper corto. corto, o a una super plataforma con inteligencia artificial, lo mismo. O sea, nosotros tenemos clientes así, pero yo le pregunto a mi cliente, ya, ¿y cuánto has invertido tú en esto? 200, 300, ¿y cuánto le voy a pedir a Corfo? 60. Claro. Y en este proyecto nuevo, cuando yo le pida 60, yo voy a poner 150 más. Ah, O sea, ya. es O sea, otra otro nivel de- otra escala. Entonces Sí. tienes que, por eso es importante la lectura de las bases y una comprensión más global de los fondos. Y lo otro hoy día que nosotros hemos visto como Alpha Consulting es que de repente vemos mucha irresponsabilidad de gente que supuestamente trabaja en esto mismo, y aquí no en ningún ánimo quiero apelar a la competencia, no me interesa, nosotros tenemos una cartera de clientes súper sólida y la verdad que nos va bastante bien en esto porque tenemos una trayectoria bien grande, Sí, muchos o sea, referidos, años ya, po. etcétera, pero de repente vemos que hay gente que se ganó un fondo ayer y el otro día es experto en todos los fondos. Ah, ya. Entonces, te dice cualquier cosa que tú cuando lo lees, de repente este grupo en línea Startup Chile, que es donde nos conocemos Todos. varios del ecosistema, Claro. tú de repente ves unos posts con recomendaciones que son un suicidio, o sea, no tienen nada que ver con la realidad. Y además que las postulaciones, sobre todo a Cercotec, no son iguales de Arica a Punta Arenas.
Si, por ejemplo, tú postularas en la región de Los Ríos, en la región de Los Ríos hay comité de fomento productivo, igual que en Biobío, igual que en Antofagasta. Cada uno es Entonces independiente. es súper distinto, o de repente los criterios regionales por región cambian todo. O, por ejemplo, en la región de Los Lagos tienen la costumbre de que, además de la entrevista que te van a hacer en terreno, te hacen defensa de tu pitch en proyecto, pero en la región de la Araucanía y acá en Santiago no. Ya entiendo. Entonces, para tú poder hablar con propiedad y dar consejos sobre los fondos, tendrías que tener una trayectoria apoyando a emprendedores que realmente te haya permitido por lo menos ganarte varios proyectos por región, Claro. de las diferentes líneas, llevar muchos años haciéndolo y además tener un conocimiento global de cómo funciona. Y hoy día nosotros vemos que eso muchas veces no está ocurriendo y lamentablemente el emprendedor desinformado que no sabe va y se traga toda esta información como si fuera real y no es tan así. Entonces, mi invitación ahí, validen, métanse ustedes a las páginas, métanse ustedes a la página de Cercotec, vayan a los centros de negocio también. Cercotec tiene centros de negocio donde de forma gratuita no te hace la postulación, pero te enseñan y te enseñan con información súper real, clara, insisto, gratis, ¿ya? Y por ejemplo en Corfo tiene las puertas abiertas igual para que ustedes puedan ir, entrevistarse con un ejecutivo y tener una primera aproximación y cuéntenle su proyecto directamente. O sea, si ustedes quieren validar si realmente tu proyecto tiene alto grado de innovación, alto potencial de crecimiento, escalabilidad, aunque yo esté súper convencido, vayan y conversen con un ejecutivo, expónganselo y vean si el tipo les recomienda o no postular a un Semilla, a un PRAE o a Startup Chile, que son estos instrumentos de alto grado de escalabilidad. No se queden con los que les diga cualquiera respecto del sí o del no. Validen ustedes mismos. ¿Ya? Ese es el consejo creo que un principal. consejo Oye, y súper principal. Vayan a la fuente. Mi Eso. consulta: ¿cuántos de los que se ganan estos proyectos y todo el tema después siguen viviendo por el tiempo, por la vida? Mira, la verdad es que en el caso de Cercotec, hasta donde entiendo, y esto habiéndoselo preguntado y lo digo con toda responsabilidad porque obviamente llevando tanto tiempo en esto uno tiene ya casi como amigos que son algunos directores regionales ya o son ejecutivos o están muy metidos en el ecosistema. Y en el caso de Cercotec yo entiendo que han hecho muy poco estudio de efectivamente ver la tasa de sobrevivencia de estos emprendimientos y crecimiento. Principalmente porque es caro, o sea, por un tema Sí, claro. de lucas. Sí, yo sé que lo han hecho porque yo tengo otras empresas, creo que se lo había comentado al principio, y yo me he ganado estos instrumentos y en algún momento me acuerdo, no sé, hace como 4 o 5 años, puede ser más, me llamaron justamente a raíz de un Semilla y me llamaron después, como 2 años después también por un Crece que me había ganado y me hicieron algunas preguntas respecto que tenían que ver con la tasa de crecimiento, supervivencia del ya, negocio. perfecto. Ya, como el seguimiento. Eso fue en la región de la Araucanía, cuando yo todavía vivía allá, pues yo vivo ahora en Puerto Vara. Sin embargo, teniendo muchos clientes que también han pasado por los mismos procesos, hoy día yo entiendo que no es algo regular. O sea, a veces se hace, a veces no se hace, y no hay como una política de quizás es algo donde las instituciones... Quizás tan estricto. Cercotec sabe que está el debe en eso, el tema es que quizás tirón de oreja sería para quizás economía, que no le ha pasado más plata para que pudieran hacer seguimiento y poder ir mejorando eso también. Y en el caso de Corfo, sí lo hacen, efectivamente lo encargan de vez en cuando, pero en el caso de Cercotec, yo entiendo que la tasa de supervivencia es bien alta, ¿ya? Ya. Y la tasa de crecimiento igual, el impacto. ¿Por qué? Porque son emprendimientos tradicionales que no tienen mucho riesgo. O sea, el riesgo es bajo. Por tanto, normalmente les va bien, incluso todo con una inyección de lucas. En el caso de Corfo, la verdad es que la realidad es completamente distinta porque es emprendimiento innovador con alto potencial de crecimiento que es idéntico a alto riesgo y una gran posibilidad de que mueras el primer año. ¿Ya? Una altísima posibilidad de que mueras el primer año, independiente de que te hayan puesto lucas y dependiente que hayas hecho todo bien. Entonces ahí, esto ya lo digo, digamos, teniendo bastante conocimiento de cómo funcionan estos emprendimientos, la verdad que ahí la tasa es bien bajita. O sea, algunos dicen, no, pero es que pierden la plata. Sí, pero con uno de estos de 25 millones que le vaya bien, probablemente paga a todos los otros. Y va poniendo a Chile en el mapa. Además, porque de ahí han salido unos emprendimientos que hoy día son por los que nos reconocen afuera. Buenísimo. Oye, chiquillos, bueno, se hizo súper cortito y bueno, pero muchas cosas, así que hagamos la invitación a la gente para que, bueno, te siga tanto en las redes, también te pueda ubicar, si tiene alguna duda, consulta, te puedan, por supuesto, contactar y, no sé, le puedes brindar una ayuda. Más que abiertos a eso, primero,
nosotros en Alpha Consulting nos pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook. Y más importante creo yo que Alpha Consulting hoy día respecto de toda esta idea de entregar información y ayudar. Nosotros hace varios años con mi socio actualmente en Emprendetú, Cristian Espinosa, armamos un proyecto que sale desde Alpha Consulting y una productora que se llama Grupo Webtel, donde nos asociamos y creamos un canal de YouTube que se llama Emprendetú, tal cual. O sea, ustedes colocan Emprendetube como YouTube. Ahí de hecho lo están poniendo en pantalla. Ese es nuestro Instagram, pero también estamos en YouTube. En YouTube ya, estamos perfecto. como por los 7.000 ya seguidores y en Facebook tenemos como 10.000. Y ahí nosotros transmitimos videos donde abordamos temáticas como esta, de contabilidad. Por ejemplo, hemos tenido a Diego Plaza varias veces, que es socio de Andrés, y abordamos un montón de temáticas. Todo es gratuito, siempre nos preocupamos que la calidad del contenido sea realmente muy muy buena, gente muy capacitada, validada y capacitada en los temas que aborda. Entonces creo que ese es como el principal aporte que estamos haciendo nosotros hoy día en términos de difusión. E igualmente en el caso mío ya personal, si ustedes quisieran contactarse conmigo por cualquier cosa, yo soy súper abierto en redes sociales y todo, principalmente LinkedIn creo yo. Igual me buscan como Marcos Vera en LinkedIn y me van a encontrar rápidamente, porque tengo un perfil súper activo. Yo ahí subo mucha información en términos de emprendimiento. Buenísimo. Subo información de dónde voy a estar, charlas y todo, así que súper bien. Y bueno, agradecerte un montón la oportunidad. No, también. sí, pues obviamente nosotros también agradecidos de que hayas podido darte tiempo. Sabemos que viaja mañana, se va Me voy a por toda la vuelta. al sur, así que feliz. Don Andrés, ¿algo que aportar? Los que se ganen un Corfo tengan una entrevista con el contador que les va a llevar. No todos los contadores saben llevar Corfo. Ah, ya, eso o es sea, importante. lo digo como Corfo, como para usar el nombre genérico que todos ocupan, Sí. pero El tratamiento contable de los El tratamiento fondos. contable de los fondos Sí. tiene algunas particularidades, no es complejo, pero hay algunos que por carril no lo hacen bien. Yo lo he visto colocado como ingresos. Colocado y eso como implicaría ingresos. que tú tengas que tributar como si hubieras ganado esa plata O pérdida como directa. ingreso operacional de tu empresa. Y eso, o sea, complejo. aparte de lo caro que te va a salir, adicionalmente el servicio, cuando te autodenuncias para tratar de arreglarlo, yo entiendo que además te va a multar. Claro, y hay Pa- un pa- pa gasto, empezar. inclusive a nosotros nos pasó hace un tiempo atrás que de ver una aplicación que es bastante conocida, que está internacionalizándose entre Ecuador y Colombia, y quería llegar hoy día a inversionistas y tenía unos balances contables. que no servían de nada para inversionistas y había que cambiarlo todo. Claro. Mira. Así que es importante que el Sí. contador que te tome, al menos conceptualmente, conozca todo el tema. Lo avalo porque lo veo regularmente. Constantemente. Bueno, ahí está, en todo caso está en la pantalla Andrés González junto a ADN Auditores y Conta 3D. Eso. Para los emprendedores. Bueno, chicos, les agradecemos nuevamente por haber venido acá. Los dejamos invitados para cuando quieran. Las casas, la puerta abierta acá de la radio también, por supuesto, para entregar contenido a los emprendedores. Podríamos hacer algo como un 2.0 de esto, pensando en por Puerto Varas. ejemplo, y también en Puerto Varas, pero aparte de eso, hacer algo como... Nosotros a veces en Emprendetú hemos hecho algo específico para cada fondo. Por ejemplo, solo postulación a Cercotec. Entonces hablamos buenísimo. una hora a veces Dale. contestando preguntas en línea y todo eso funciona súper bien. O solamente para alguna postulación particular a Corfo, porque hoy día hablamos solamente de la generalidad, pero estoy seguro que quedan un montón No, de sin dudas duda. y ahí uno Podríamos- atiende cosas como específicas de cada fondo. Ya, pues buenísimo. Me parece muy bien. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Cualquier duda, consulta, ya saben dónde comunicarse. Los dejamos invitados para que sigan en sintonía de Radio Lab Chile. Recuerden que nos pueden visitar en la página web en www.radiolabchile.cl, en nuestras redes sociales como en Facebook e Instagram, y todo el contenido que se viene para esta nueva temporada 2020. Radio Lab Chile, actitud emprendedora, compadre. Se viene el programa. Nos vemos. bueno. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.